Amada iglesia, qué bueno es poder compartir domingo a domingo la palabra del Señor, alabar juntos, orar juntos. Hoy día voy a compartir la palabra desde mi casa debido a la cuarentena. Y seguimos estudiando el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 5 de Lucas que vamos a iniciar hoy día en esta serie que se llama El reino de Dios ya llegó. Porque cuando llegó el Rey Jesucristo, ya llegó el reino de Dios. Y será plenamente consumado cuando Él vuelva en breve. Ahora bien, antes de ir a estudiar el capítulo 5, quiero leer primero con ustedes un texto de Jeremías. Jeremías fue un profeta que predicó unos 600 años antes de Cristo, en una época donde Jerusalén fue destruida por los babilonios. En esa época, muchas de sus palabras fueron de juicio, pero también había palabras de esperanza. Uno de esos textos lo encontramos en Jeremías, capítulo 16, versículo 14 al 16, que dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. El pueblo de Dios estaba disperso, habían sido llevados cautivos a las naciones, primero por Asiria, después por Babilonia. Y Jeremías anuncia esta profecía. Él dice, ¿saben qué? El Señor va a enviar un ejército de pescadores que van a ir y van a pescar a su pueblo de en medio de todas las naciones dispersas. La verdad es que 70 años después de la conquista de Babilonia y Jerusalén volvió a ser reconstruida, el pueblo de Israel volvió, muchos de ellos se quedaron en Babilonia, pero muchos volvieron. Y este texto quedó en realidad en un acertijo, más bien, en algo oculto, porque la verdad es que nunca fueron enviados estos pescadores, y nunca llegaron a todas las naciones, y tampoco el pueblo fue pescado por ellos para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, la verdad es que esta profecía quedó ahí como una de las tantas rarezas del Antiguo Testamento, hasta que llegó el tiempo del cumplimiento en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Por tanto, ahora sí vamos a Lucas capítulo 5, versículo 1, que dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La semana pasada vimos en realidad esta asombrosa manera que tuvo Jesucristo el Rey al iniciar este reinado, este imperio indestructible de Dios en este mundo. La verdad fue asombrosa. En vez de tomar cargos gubernamentales o hacer uso de la fuerza, lo que Él hizo, Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a estar con la gente, Él vino a estar con su pueblo, Él vino a libertar a los cautivos de los demonios. En vez de huir entonces del pueblo necesitado, vemos que Jesucristo más bien se dio a ellos y estuvo con ellos. Como vemos en este pasaje, dice que el gentío, la multitud, se agolpaba alrededor de él. Una multitud necesitada, absorbente. Y vemos que Jesucristo no tenía nada de guardaespaldas, ¿no es cierto? Nada de un carro papal antibalas, o nada de una distancia social adecuada. No, la verdad es que Él vino a los necesitados y sin asco, en medio de ellos, a entregarles todo lo que Él necesitaba. Lo que ellos necesitaban. ¿Y qué era lo que ellos necesitaban? En primer lugar, necesitaban a un Salvador. Eso es lo que todos nosotros necesitamos, un Salvador. Sin duda tiene que haber sido tremendamente agotador. Hace una década atrás yo trabajaba en un consultorio y la verdad es que en ese entonces teníamos que ver cada 12 minutos un paciente y después de 20 pacientes yo muchas veces ya quería llorar. Y incluso una vez, debo confesar, arranqué por la ventana del box, ya no quería atender. Era mucho el gentío. Y después ahí lo entregué al Señor, me pegué los lagrimones y entré por la ventana a atender otra vez. Y con esto quiero decir que la verdad es que entiendo un poquito lo que significa esto de tal vez estar todo el rato dando en una multitud que está encima. Y digo un poquito porque no se compara obviamente mi experiencia con lo que vivió Cristo. Imagínense, Él estaba realmente yendo de poblado en poblado y la gente se agolpaba.
Esas presiones que él vivió y que él sufrió, la verdad es que nosotros no estamos ni cerca de haber experimentado algo así, en medio de una multitud, ¿no es cierto?, que se agolpa. Y lo que me hace admirarlo profundamente, mucho más, y debemos admirarlo mucho más, porque definitivamente Él lo hizo de manera perfecta, y cada vez que alguien acudía a Él se entregaba por completo, y le ponía la atención, le dedicaba toda la atención, iba uno por uno. Hay muchos pasajes en los evangelios donde dice que toda persona que iba donde él y le pedía sanidad, él sanaba uno por uno. Pueden haber sido filas muy largas. La verdad es que no sabemos, pero sí nos describe mucho los evangelios esto de la multitud que se agolpa y que lo apretujaban. Entonces, esta multitud quería oír también la palabra del Señor. Muchos iban por sanidades, pero también dice que querían oír la palabra del Señor. Cosa que la verdad es que las condiciones no eran muy viables muchas veces cuando estaba todo este gentío. Y por eso el pasaje continúa en Lucas 5, versículo 2. Dice así: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces Jesucristo va ahí, está a orillas del lago, y ve a unos pescadores. Ve que estos pescadores ya habían terminado su labor, como todo pescador, habían pescado durante la noche, estaban ya en la mañana, habían llegado, estaban arreglando sus redes, lavando sus redes, y dice que continúa el pasaje en el versículo 3 y dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. A ver, para que entendamos un poco el contexto de esto, Capernaum era un pueblo que quedaba junto a un lago. Ese lago se llama Genesaret, o el lago que quedaba en el norte, ¿no es cierto? Este lago de Genesaret era también conocido como el mar de Galilea, pero la verdad es que no era un mar, ¿ya? Más bien ese lago tiene el tamaño como el lago chileno en el sur, el lago Villarrica. Son como 10 kilómetros por 20 kilómetros. Al menos es el tamaño hoy en día de ese mar de Galilea. Era un lago, y en ese lago obviamente había mucha actividad, había mucha pesca, y entre esos pescadores que había estaba Simón con Andrés, que eran dos hermanos, ¿no es cierto? Y también estaba Jacobo y Juan. Resulta que Jacobo y Juan, Simón y Andrés eran, de acuerdo a estos textos de los evangelios, eran compañeros en pesca. Y Jesús ve el bote y sube al bote de Simón. Ahora, había dos barcas y Jesús sube al bote de Simón, y tal vez eso nos parezca un poco atrevido, porque el pescador acaba de terminar y uno dice, bueno, pero ¿cómo le dice simplemente que se sube? Y Simón lo saca en el barco realmente. ¿Cómo puede ser esto? Nos parece un poco confianzudo, pero la verdad es que no lo es, porque los evangelios nos dicen que un par de días antes Jesús había estado en la casa de Simón y Andrés, sanando la suegra de Simón. No sé si se acuerdan de eso, lo vimos en el capítulo 4. Y no solo eso, Juan capítulo 1 nos dice que en realidad Jesús los conoció un par de meses antes. Y esto sale en Juan capítulo 1, que les voy a leer ahora el versículo 35, 36 del capítulo 1 y el versículo 40. ¿Qué es lo que pasaba ahí para que entendamos estos versículos? Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, al ver que desciende una paloma sobre Jesús, dice: Él es el Mesías. Bueno, desciende el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, como paloma sobre Jesús, y Juan el Bautista dice: es el Mesías. El siguiente día, es decir, el siguiente día del bautismo de Jesús, estamos en el versículo 35 del capítulo 1, otra vez estaba Juan, hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Juan el Bautista tenía discípulos. Uno de esos dos discípulos que le escucharon decir: este es el Cordero, era Andrés. Esto es interesante. Resulta que Andrés era hermano de Pedro, de Simón Pedro, y de oficio era pescador. En esa época era habitual que un maestro tuviese discípulos, pero no era habitual
que esos discípulos en realidad ya estuviesen en algún oficio. En general los discípulos eran más bien chiquillos, más jóvenes, adolescentes, ¿no es cierto?, que habían terminado, por así decirlo, toda la enseñanza más bien básica y después pasaban a ir, si eran excelentes y eran muy inteligentes, si habían aprendido bien el Antiguo Testamento, ellos podían ir y seguir a algún rabino. Por ejemplo, eso vemos que hizo Saulo de Tarso, que se fue de la ciudad de Tarso para ir a estudiar a los pies de Gamaliel en Jerusalén, ¿no es cierto? Ese Saulo pasó a llamarse pues Pablo. En este caso vemos que Andrés era un pescador. Y al ser un pescador ya era raro que en realidad él fuera discípulo de alguien. Y más raro aún que fuera discípulo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista de por sí ya era excéntrico, ¿no es cierto? No era un rabino habitual. Por tanto, tenemos, ¿no es cierto?, esta situación que no era habitual, pero vemos en este Andrés que ya tenía un hambre por Dios. Él ya estaba buscando. Y cuando él escucha de parte de Juan el Bautista de que ahí estaba el Mesías, que ahí estaba el Cordero de Dios, él va e incluso se queda ahí una noche con Jesús, con el otro amigo, conversando. ¿Qué pasó? Acto seguido vemos el capítulo 1 de Juan, versículo 41 y 42, dice: ¿qué hizo Andrés? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés fue a buscar a su hermano Simón, el pescador. Y van donde Jesús. ¿Cuándo ocurrió esto? Justo los días después del bautismo de Jesús. Los otros evangelios no lo describen, pero Juan sí lo describe. Y Pedro va ahí, se llamaba Simón, ¿no es cierto? Y Jesús lo mira y le dice: tú te vas a llamar Cefas. Cefas. Cefas, que en arameo significa piedra. En griego sería Petros, piedra. ¿Por qué piedra? Bueno, porque Simón caía pesado. No, la verdad es que no. La verdad es que ese hombre da la impresión que, ¿no es cierto?, la escritura nos da la impresión que era emocionalmente inestable y pasaría a ser una roca sólida en el reino de los cielos. Una piedra que estaba ahí, que el Señor estaba forjando. Entonces Jesús lo está mirando ahí con fe, pero eso no es el tema de hoy. Es interesante notar que en esa conversación, de acuerdo al Evangelio de Juan, resulta que al día siguiente Jesús va a las bodas de Canaán y en esta conversación no dice nada de que Jesús haya llamado a Pedro y a Andrés como discípulos. Después dice que fue a las bodas de Caná y después se fue un tiempo al desierto. Sabemos por los otros evangelios que se fue como 2 meses, casi 40 días, ¿no es cierto? Se fue al desierto. Y acto seguido, ¿qué es lo que pasa? Uniendo un poco la historia. En Mateo 4, versículo 11 al 13 dice: el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Es decir, pasó un tiempo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque desde el primer encuentro de Jesús con Simón y Andrés, habían pasado ya un par de meses, probablemente 3, 4 meses, donde Jesús había ido a la boda de Canaán, después de vuelta a la casa, después un tiempo al desierto, y después recién volvió y se instaló en Capernaum, cuando Juan el Bautista había sido encarcelado. Y por eso probablemente encontramos nuevamente a Andrés como pescador. Andrés había quedado sin maestro. Después le pasaría lo mismo, ¿no es cierto?, en 3 años más, pero sería muy distinto porque ese maestro resucitaría. Entonces, resulta que había vuelto a la labor normal. ¿Y por qué esto es relevante, queridos? ¿Por qué se los saco a relucir? Porque de esta manera vemos que Dios tiene sus tiempos. Ese es el tema. Uno hubiese esperado que Jesús hubiese llamado a Andrés y a Pedro cuando los conoció, justo después del bautismo. Pero resulta que pasaron un par de meses. Y ahora recién los va a llamar. Todo volvió a la normalidad. Y recién ahora
vemos que va a ocurrir el llamamiento de Pedro y Andrés, y de Jacobo y de Juan. Y eso nos hace reflexionar respecto al tiempo perfecto que tiene Dios para llevar a cabo las cosas que Él lleva a cabo. Tal vez te has lamentado muchas veces en tu vida de por qué no supiste antes del Señor. ¿Por qué? O tal vez supiste antes y por qué no lo seguiste antes. Y te lamentas porque alguien te habló alguna vez, pero no lo tomaste en cuenta. Y te preguntas muchas veces y dices, Señor, si yo te hubiese conocido antes, si te hubiese conocido en mi infancia o si te hubiese conocido en mi juventud, ¿por qué permitiste que viviera todo lo que viví y recién de adulto te conocí? Queridos, ese tipo de lamentaciones debemos dejarlo a un lado, ¿no? No sigan con esas torturas mentales de qué hubiese sido si. Más bien la Escritura nos enseña que Dios tiene un plan perfecto diseñado para ti. Y por tanto tú lo conociste en el momento perfecto que Él lo estimó. En este caso con Andrés y Pedro vemos eso. El Señor los llamó a seguirlo recién ahora, después de un par de encuentros que ya habían tenido. Si incluso Jesús había estado en la casa de Pedro, como decía, sanando a la suegra. Pero el Señor tiene todo a su tiempo. Dios es perfecto. Y el llamamiento que Él iba a llevar a cabo con Pedro, con Andrés, con Jacobo y Juan, tenía que ser de una manera bien específica. Porque el Señor nos llama de una manera bien específica. Y por tanto debemos estar tranquilos. Confía en el Señor, no sigamos con estas frustraciones inútiles de cómo hubiese sido sí, ¿no es cierto? Sino que ataquemos esos pensamientos de lamento con alabanza y gratitud. Alabanza y gratitud porque Dios es soberano, es perfecto en su tiempo y en sus designios. Y en este caso, había llegado el tiempo del llamamiento de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Versículo 4 del capítulo 5 de Lucas dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús le pide algo que obviamente era muy incómodo. Recordemos que ellos habían estado pescando toda la noche. Y como dice acá, Pedro dice, no pescamos nada. Pescaron un resfrío, no pescaron ningún pez. Y el Señor dice, vaya, incómodo, ¿no es cierto? ¿Estaba de ánimo? Probablemente no, pero Jesús era el predicador famoso del momento y había sanado a su suegra, así que probablemente Pedro de mala gana, no porque había sanado a su suegra, ¿no es cierto?, sino porque estaba cansado, digo yo, le obedece, le obedece. Versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué ocurrió? El texto es, la verdad es que es autoexplicativo. Ocurrió un milagro, una pesca milagrosa que no tenía ningún sentido. No habían pescado nada en toda la noche y repentinamente ahora, en un momento del día donde los peces no salen y tiran la red de mala gana y se llena. Simón y Andrés incluso tuvieron que llamar a los hermanos enojones, ¿no es cierto? A Jacobo y Juan, los hijos del trueno, le decía Jesús, porque eran bien enojones, como vemos ahí en los evangelios, hasta que el Señor los renovó, los santificó. Y después tenemos a Juanito de viejo escribiendo una carta amorosa, ¿no es cierto? Pero bueno, de cabro era bien enojón. Entonces, tanto pescaron que las barcas se hundían, dice. ¿Qué pasó después? Versículo 8 al 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Si lo anterior, es decir, la pesca milagrosa, había sido milagrosa, la verdad es que ahora ocurre un milagro que es más asombroso aún. El milagro más asombroso es que el Espíritu Santo concede a Simón y a los tres compañeros
les concede ver ante quién están parados. Eso es lo que ocurre. No solo ocurre este milagro externo, sino que más bien en ellos es como si un velo se les ha quitado. Y ellos ahora ven a Cristo y se aterran. Se aterran. A Pedro le pasa lo mismo que incluso el profeta Isaías le pasó cuando él vio el trono de Dios, como está descrito en Isaías capítulo 6, y está Isaías ahí y ve a los serafines volando alrededor del trono. La verdad es que Isaías se aterró. Esto sale ahí en Isaías capítulo 6, versículo 5, dice así: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo nos concede ver realmente a Dios? Lo primero que pasa es que nos aterramos, porque vemos su blancura, por así decirlo, y vemos nuestra negrura, ¿no es cierto? Vemos su luz y vemos que nosotros estamos en oscuridad. Eso es lo que ocurre. No sé si también ocupaba los términos, pero básicamente pasó esto con Pedro. Pedro se dio cuenta, el Espíritu Santo quita el velo y Pedro ve la blanqueza de Jesús y ve su propia negrura. Y dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es cuando estamos ante la presencia del Señor que realmente donde Jesucristo se nos revela profundamente, y esto es lo que provoca. Su santidad, su perfección, lo que provoca en nosotros, criaturas caídas, en primer lugar, es terror. Es terror. Es decir, Señor, apártate, porque tu luz es muy grande. ¿Has tenido alguna vez un tiempo de tal intimidad con el Señor, donde repentinamente su grandeza y su santidad se han iluminado en tu mente? Y la verdad es que te llenaste de temor del Señor. Si no has tenido un tiempo así, busca al Señor, busca más del Señor, para que Él te conceda tener un tiempo postrado ante Él, asombrándote de su santidad. Profundiza la relación con Él, porque cuando realmente estamos ante Jesús, no hay otra posición más adecuada que estar postrado, que estar arrodillado, que estar incluso postrado de guatita ante Él, plenamente. Eso es lo que vemos que le ocurrió a todos estos personajes bíblicos de los cuales leemos. ¿Por qué? Porque Él es mayor, no podemos estar de pie ante Jesús. Cuando Jesús se nos revela, no estamos de pie. Él es mayor, nos postramos. Él es Señor y uno se postra ante el Señor. Él es el Señor, el Señor. Es una experiencia aterradora. Y si eres hijo de Dios, la respuesta de Jesús va a ser la que Él le dio a muchos de estos personajes bíblicos, como a Daniel, como a Juan, como también a Pedro. Eso lo leemos en distintos libros. Por ejemplo, acá en Daniel capítulo 10, 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas. Daniel también vio a Jesús en una visión potente. ¿Y qué pasó? Cayó postrado. Juan también vio una visión potente en Apocalipsis 1 y dice ahí en Apocalipsis 1:17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. ¿Y qué le pasó a Pedro? Pedro también pasó lo mismo. Cayó el temor de Dios sobre él y dijo: Señor, apártate de mí, y se postró ante él. ¿Y qué dijo Jesús? Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Queridos, debemos temer a Dios. Todo aquel que tiene temor de Dios. ¿Qué pasa? Jesucristo viene y dice: no temas. ¿Quién debe realmente temer? Y aquí está la paradoja. El que no teme a Dios, ese debe aterrarse. Porque algún día se parará ante Cristo y Cristo nos dirá: no temas. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Más vale que hoy día doblemos nuestras rodillas ante Él, que entendamos su perfecta grandeza, que entendamos su santidad, que su santidad sea revelada en nosotros
por la obra del Espíritu Santo y nos postremos ante Él, porque no hay nadie más santo, no hay nadie más puro, no hay nadie más grande que Jesucristo. Si tú hoy día temes al Señor y su santidad, Jesús te dice a ti, no temas, porque yo pagué el juicio por ti. En cambio, si tú no temes a Dios, entonces teme, porque no estás cubierto por la sangre de Cristo. Es la paradoja del temor, ¿no es cierto? Es la paradoja que vemos en los evangelios. ¿Y por qué así? Hay muchas figuras que vemos en la Biblia al respecto. ¿Se acuerdan del emperador Asuero en la época de Esther, en Babilonia? En donde nadie podía acudir ante él a menos que él los llamara. Y si alguien iba ante él, el emperador la verdad es que podía inmediatamente mandarlo a asesinar, a menos que extendiera su cetro y dijera, hay gracia sobre ti. Eso es lo que ocurre con nosotros cuando vamos ante el Señor y somos parte de su pueblo. Vamos ante el trono santo de Dios. Piensa en esto, el trono santo donde solamente criaturas santas y perfectas, angelicales, pueden ir. Si tú y yo vamos a ese trono santo por nuestras propias capacidades, la respuesta es muerte fulminante, porque es santo, porque es blanco. A menos que Él haya extendido su cetro de gracia sobre tu vida, que es Cristo. Si tú estás en Cristo, tú estando en el Hijo, estás cubierto por su sangre, por su cuerpo, tú puedes ir ante el trono de Dios y hallar gracia y misericordia. Todos tenemos estas dos alternativas, ¿no es cierto?, de postrarnos hoy día y declararnos pecadores como lo hizo Pedro y decirle, Jesús, me arrepiento, tú eres blanco, yo soy negro, yo he estado lleno de mancha, límpiame. Y Él nos limpia. Y si Él nos limpia, podemos ir ante su trono. Y la otra opción es no acudir a Cristo, es no arrepentirnos de nuestros pecados y algún día concurrir ante el trono de Dios por nuestros propios méritos y aterrorizarnos por su luz. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y qué prefieres? ¿Qué preferimos? ¿Enfrentar la ira del diablo o la ira de Dios? Porque el que sigue a Dios será perseguido por el diablo en este mundo. Pero el que sigue al diablo y los patrones del mundo y de la carne caída tendrá que enfrentar la ira de Dios. Queridos, yo prefiero enfrentar la ira del diablo que enfrentar la terrible ira del Creador del cielo y los cielos, del cielo y de la tierra. Yo prefiero enfrentar la ira de este mundo que enfrentar la ira del único Dios verdadero. Y Pedro adquiere repentinamente esa instantánea, esa terrible certeza, ese terrible temor de que ante él estaba parado Dios. Y lo primero que él dice, yo soy hombre pecador, apártate de mí. Claro que no había dónde apartarse porque estaba en un bote. No había dónde arrancar. Y Pedro está ahí inclinado. Apártate de mí, apártate de mí. Aparte de mí, Señor, porque soy pecador. Y el Señor le dice, no temas. No había ira de Dios sobre su vida. Pedro iba a ser parte del pueblo escogido y redimido. Pedro, el pecador, debiera haber enfrentado el juicio de parte del juez supremo que estaba ante él. Pero en realidad él recibe a cambio un no temas. Ese juicio que debía estar sobre Pedro, el que estaba parado frente a él, Jesús, él lo iba a tomar por Pedro. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Tú y yo debiéramos haber sido atravesados con clavos. Tu costado y mi costado debiera haber sido atravesado, pero Él fue atravesado en nuestro lugar. Los demás teman, pero si tú estás en Cristo, no temas. Más bien, como dice el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Queridos, cuán bienaventurados somos de haber sido escogidos por Dios para morar en su gloriosa presencia, un privilegio que era único para criaturas celestiales. Y ahora tú y yo que estamos en Cristo podemos ir y morar en su santo templo. Eso se llama gracia.
un favor inmerecido, un regalo, y vaya que regalo, ¿no es cierto? Gigante. Hasta antes de la muerte de Cristo, solo poderosísimas criaturas, querubines y arcángeles podían ir ahí. Ahora, tú y yo, estando en Cristo, podemos ir ante el trono glorioso de Dios. Ese trono glorioso privilegiado del que creó el cosmos entero. Eso se llama gracia, queridos. Y eso es lo que estaba experimentando ahí Pedro, que estaba aterrado ante la presencia de Cristo. Pero Cristo le dijo, no temas, no temas. Si alguna vez has dudado del amor y del favor de Dios hacia ti, espero que recuerdes esta bienaventuranza del Salmo 65:4. Realmente a la luz de esa bienaventuranza, todas las aflicciones que puede haber en el mundo no se comparan. Porque nos recuerda que Dios nos escogió y nos apartó para ir a morar con Él. Ninguna aflicción del mundo se compara con ese privilegio. Volviendo entonces al llamamiento de Pedro, ¿por qué Jesús no lo llamó un par de meses antes? Cuando lo vio la primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su conversión iba a tener un alto contenido simbólico. En realidad el Señor es un artista. Y probablemente en tu vida ha sido igual. Y la manera como tú te convertiste fue altamente simbólica de alguna manera igual. Fue literal, pero también simbólica. El Señor algo mostró de su plan de salvación en tu propia conversión. Lo mismo pasó con Pedro y con sus compañeros. El Señor, como artista diseñador, Él quiso que el llamamiento fuera en un bote haciendo una pesca milagrosa. Debía ser así. Era el plan perfecto. En el capítulo 5, versículo 10 de Lucas, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y vemos aquí como toda la escritura se une. Porque ese era el propósito. Pedro y sus compañeros debían ser llamados ahí sobre un bote. Su labor de pescadores les proveería una visión, una perspectiva única para llevar a cabo la gran comisión que Jesucristo daría inicio después de su resurrección. Jesucristo estaba dando inicio la pesca mundial del pueblo de Dios disperso en medio de las naciones. Lo que Jeremías había profetizado. Jesús vino y tomó a estos pescadores y en una instancia muy especial, Él los llamó para que fueran pescadores de hombres. El texto de Jeremías se iba a cumplir, literalmente, con estos pescadores. Pedro tiraría la red predicando el Evangelio. Y fíjese lo potente este símbolo. Pedro tiraría la red, pero ¿quién traería los peces? Jesús. Porque el que trae los peces es el Señor. No somos nosotros los que buscamos las ovejas, nosotros tiramos la red, nosotros predicamos la palabra, pero es el Padre el que atrae, ¿no es cierto?, las ovejas a Cristo. No solo Pedro, la verdad es que en este llamamiento participaron Simón, Andrés, Jacobo y Juan, y los 4 pescadores fueron pescadores, ¿no es cierto?, del reino, para el reino de los cielos. Fueron 4 pilares en el lanzamiento de la red, del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. Había llegado el momento de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Y se cumpliría esto. El Rey de Reyes, piensen esto, fue a nombrar su gabinete gubernamental en una caleta de pescadores. Claramente, el reino de los cielos funciona de una manera distinta a este mundo caído, ¿no es cierto? El Señor es infinito en grandeza y en sabiduría. El Señor es infinito. Este milagro mostraba de manera concreta, queridos, lo que sería la gran predicación del Evangelio en el mundo. Aunque Pedro por ahora no tiene idea. Él lo único que hace es lo que hace un recién nacido, él llora. Él llora a los pies del Señor y dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Como ocurre cuando llegamos realmente a los pies de Cristo, ¿no es cierto? El Señor entonces haría esto. Y este llamamiento de los discípulos, obviamente también vemos en el transcurso de la Escritura, que se expande también a nuestro propio llamamiento. Al igual que a Pedro, Jesús no solo nos dice un no temas, porque a todos nosotros que hemos creído en Él, Él nos dice no temas. Pero no solo nos dice no temas, sino que después nos dice y ahora anda, y anda a tirar la red. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio, eso nos dice a todos. Tal vez tú dices que, Señor, yo soy un pecador.
Señor, yo soy inmundo de labios. Tal vez tú dices lo mismo que Isaías, tal vez tú dices lo mismo de Pedro. Recuerda, Jesucristo buscó su gabinete no donde todo el mundo lo busca. Él lo buscó precisamente con aquellos que no son dignos del reino de los cielos y lo saben. Y tú lo sabes. El Señor, la verdad, es que te escogió a ti, no solo para que mores en su presencia, sino que también para que seas pecador de hombres, para que tú prediques el Evangelio. ¿Y quiénes creerán? Aquellos que fueron designados, ¿no es cierto?, desde la eternidad, para creer al Señor y seguirle a Él, como dice ahí en Hechos 13. Entonces, ante un llamamiento tan grande, una persona que verdaderamente ha sido tocada por el Espíritu Santo, ¿cómo va a responder? Va a responder como estos 4 jóvenes pescadores. Como dice ahí el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El peso de la gloria del Espíritu cayó sobre estos 4 jóvenes. Y cuando cae ese peso, uno lo deja todo, uno está dispuesto a dejarlo todo. Lo dejaron todo. Y ha caído ese peso de la salvación sobre ti, al punto que tú dices, estoy dispuesto a dejarlo todo. Piensa que estos chiquillos tuvieron la pesca del año y la dejaron ahí. La dejaron ahí. La palabra griega ocupada para esas redes era una red, designa una red muy cara. La dejaron ahí. Tener una microempresa que estaban iniciando, la dejaron ahí. Con esto no quiero decir que tú tengas que dejar tal vez tu negocio o algo, pero o tal vez sí, no sé, ir de acuerdo a lo que el Señor te va hablando. El tema es, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? Tal vez realmente lo tienes que dejar y predicar, no sabemos. Pero ha caído ese peso de la divinidad de Cristo y el señorío de Cristo sobre tu vida al punto que estás dispuesto a dejar este mundo. Dejar este mundo. Amados, privilegiados y bienaventurados del Señor. ¿En qué están invirtiendo su tiempo? ¿En qué están invirtiendo sus fuerzas? ¿En qué están invirtiendo su dinero? ¿En qué están invirtiendo su interés, su amor, su vida? ¿Es en el Rey? Piensa en este tiempo donde hemos estado en cuarentena. ¿En qué ha invertido tu vida? El Señor te ha dado preciosas horas y minutos que tú podrías ocupar para su reino, predicando y llamando por teléfono y edificándote, ¿no es cierto?, estudiando la palabra y enseñando a otros y discipulando y enseñando. ¿En qué has ocupado tu vida? Realmente puedes decir como los discípulos, lo dejo todo por ti, Señor, yo quiero cada minuto libre que tengo, no lo quiero dedicar al ocio, lo quiero dedicar a ti, a tu reino. Vivimos nuestro diario vivir comprendiendo lo bienaventurados que somos al haber sido llamados a entrar un día al salón del trono del Rey de Reyes. ¡Qué privilegio! Queridos, vemos en este milagro de la pesca milagrosa que por un lado hay una responsabilidad humana de predicar, pero también es una obra divina milagrosa de traer a aquellos que están ordenados por Dios para vida eterna. Entonces, tú no tengas miedo. Tú simplemente predica y haz tu labor. Haz tu labor. Amados, en nuestra tarea como iglesia, obedecer a Jesús y tirar las redes y evangelizar. Es un tiempo, queridos, de mucha desesperanza, de mucho dolor. No puedes callar el evangelio. Habla con tus vecinos. Habla con tus vecinos, predícales. Al menos muéstrale en testimonio, dile yo estoy confiado en Jesucristo. El Señor traerá milagrosamente los peces al reino. Él va a hacer lo que le corresponde a Él, que es transformar corazones. Pero tú debes predicar a Jesucristo, porque ¿cómo creerán si nadie les predica? No calles y predica, avisa al mundo que este mundo está a punto de ser destruido por el fuego de Dios. Es necesario avisarle esto al mundo, que Jesús ya viene y que hay un arca de salvación, que es Jesucristo. Amada iglesia, ya no pierdas tiempo y evangeliza, tira las redes, porque la cosecha ya está lista, ya están los peces dispuestos, tira la red. El Señor hará su obra. Oremos. Padre Santo, qué privilegiados somos de poder ir algún día al salón de tu trono. Qué privilegiados somos al poder estar postrados ante tus pies,
pidiéndote perdón todos los días, viviendo en arrepentimiento y escuchar de ti, Señor, que nos dices, no temas. Sabemos que el mundo tiene que temer, porque enfrentarán tu ira, pero nosotros no, porque Cristo enfrentó la ira por nosotros. ¡Qué privilegio, Señor! Ayúdanos realmente a amar tu venida, a amar el Evangelio, a amarte a ti, Jesucristo. Entender lo grandioso y santo que eres. Te alabamos. Permítenos predicar esto con pasión, con amor, a no callar, a llevar a cabo la labor para la cual tú nos escogiste, que es predicar y proclamar de tus grandezas, glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.